El ambiente de creciente represión que se siente en el país y que se expresa en la agria reacción del gobierno a cuanta expresión popular de protesta o de disidencia que existe ha causado preocupación y una pregunta. ¿Están en declinación los derechos humanos, la vigencia de los derechos humanos en el país? Se lo pregunto a una experta, la abogada Daniela Salazar, ella es una experta incluso internacional en temas de derechos humanos. Hola Daniela, buenos días. Buenos días Jorge, muchas gracias por la entrevista. ¿Cuál sería tu diagnóstico, Daniela? Definitivamente hay un declive inmenso de la situación de los derechos humanos en el país, particularmente de ciertos derechos y el que usted acaba de mencionar, el derecho a la libertad de expresión y a la reunión, que son los que se ven envueltos cuando las personas salen a protestar, a expresar su inconformidad, su disidencia, su rechazo hacia el gobierno, están particularmente afectados, así como cualquier otra expresión de disidencia, sea a través de los medios de comunicación, a través de redes sociales o en las calles. Cualquier persona que se atreva a criticar al gobierno siente alguna forma de represión directa o a través de mecanismos indirectos. Entonces esto es realmente bastante preocupante y no justifica los avances que ha habido en otros derechos, sobre todo sociales y económicos, en educación, en salud, etcétera, no justifican las represiones que existen a los derechos civiles y políticos, en particular la libertad de expresión. Dijiste declive inmenso, fue tu palabra. ¿Inmenso? ¿Es un declive inmenso? Pienso que sí, pienso que los espacios a través de los cuales las personas pueden expresarse libremente son cada vez más restringidos, lo sentimos todos, existen cada vez más mecanismos legales, jurídicos y también indirectos a través de los cuales se nota este creciente debilitamiento de la libertad de expresión. Ahora, el gobierno dirá que no es así, que nunca como en el Ecuador, nunca como ahora ha habido en el Ecuador tan amplitud de derechos y garantías, incluso consagrados por la Constitución, y que todo esto es parte de una campaña malvada, malévola, de restauración conservadora. Lo que pasa es que no alcanza con simplemente tener a los derechos enlistados en la Constitución, redactarlos bonitos en una carta magna, hace falta muchas más medidas legislativas, administrativas, de política pública, financieras, para que esos derechos se vean realmente libremente ejercidos, para que sean eficaces y efectivos, para que todos los podamos ejercer. Entonces sí, los derechos están consagrados en la Constitución, también los estaban en la Constitución de 1998, aunque en redacción hubo algunos avances, pero ya en el ejercicio diario es distinto. Claro, el gobierno tiene siempre este discurso de decir, bueno, ¿dónde están los periodistas presos para que digan que no hay libertad de expresión? No es necesario que haya un periodista preso para que digamos que haya un deterioro en la libertad de expresión. Basta con que a un periodista se lo silencie a través de cualquier mecanismo, a través de los insultos que recibe, a través de las cadenas que todo el tiempo le interrumpen su programa, los que han dejado su programa, los diarios que han cerrado, aquellos que se miden y se cuidan en sus palabras cada vez que tienen que hablar de un tema delicado, para que digamos que hay menos libertad de expresión y para que todos nos veamos de alguna forma como ciudadanos también afectados, porque siempre que se silencia a un periodista o a una persona que está haciendo opinión, todos nos vemos afectados. Y esto se podría aplicar también al tema de la protesta social, el tema de los chicos del Uluncoto hace un tiempo, ahora muy recientemente el tema de los chicos de Mejía. ¿También ahí se ha recrudecido la represión? Mira, en materia de criminalización de la protesta no podemos decir que este es un tema nuevo o que viene solo de este gobierno. Es un tema que tiene una historia ya en Ecuador. Podríamos acordarnos desde las épocas de las protestas contra el OCP, el oleoducto de crudos pesados, y ya muchas personas que fueron detenidas. De hecho, cuando este gobierno inició en el marco de la Asamblea Constituyente, que debería haber estado redactando la Constitución, se puso a hacer muchas otras cosas, como usted recordará. Y entre esas cosas se dedicó a emitir decretos de amnistías. 300, 400 personas fueron beneficiadas de decretos de amnistía en los que la Asamblea Constituyente justamente reconoció que todas estas personas se había ejercido el derecho penal de manera desproporcional en contra de ellas para sancionarlas por delitos muy graves, cuando en verdad lo que estaban haciendo era protestar. Y este gobierno empezó por reconocer eso, reconocer que ese era un problema de derechos humanos y darles amnistías a todos y no seguir los juicios penales en contra de ellos. Pero muchas de esas personas que recibieron una amnistía poco después estaban en alguna otra protesta, sobre todo por temas contra industrias extractivas, y recibieron el mismo tratamiento por parte ya de este gobierno, ¿sí? No solo represión durante la protesta, sino además el uso del derecho penal con tipos penales desproporcionados, sabotaje, terrorismo, rebelión, entre otros, simplemente para silenciarlos. Y lo que pasa con los chicos del Mejía, con los chicos del Uluncoto es lo mismo. Lo que quiere el gobierno es enviar un mensaje a todo el resto de personas que quieran protestar. Y hay muchas personas que no salimos, me incluyo, a protestar
por miedo, ¿no? Porque nos inhibimos de que quizás termino en el lugar inadecuado, en el momento incorrecto, y aunque yo ya estaba protestando pacíficamente, pueda ser enjuiciada por terrorismo o por sabotaje, como pasó, por ejemplo, aquí enfrente en Ecuador TV, ¿no? Con María Alejandra Ceballos y otras personas que estaban protestando pacíficamente, que sí, hubo una puerta rota, eso tiene que sancionarse, sí, pero proporcionalmente. Una puerta rota, daños a la propiedad. No terrorismo, no sabotaje, por entrar a hablar, por entrar a dar su opinión en un día que nos conmocionó a todos, como fue el 30 de septiembre. Y entonces, de hechos como ese, como el de Ecuador TV, como el de Luluncoto, como el del Colegio Mejía, el objetivo del gobierno no sería sancionar a quienes protestaron, sino enviarle un mensaje a la sociedad: muéranse de miedo porque aquí el que está contra el gobierno corre grandes peligros. Para mí es muy claro que eso es así, y se demuestra sobre todo porque todos estos juicios tienen algo en común, bueno, muchas cosas en común, pero algo en común que es que no se individualiza las acciones de los protestantes, ¿sí? No se dice, bueno, esta persona fue la que, por ejemplo, no sé, rompió el semáforo o la señal de tránsito, y por tanto esa persona debe pagar los daños que se causó a esa señal de tránsito. No, simplemente se dice, todos ustedes estaban en un grupo ahí protestando, y en esa protesta ocurrió tal daño, o en esa protesta hubo un policía que salió herido, y entonces todos ustedes ahora son enjuiciados por sabotaje y terrorismo en grupo. En el caso de Ecuador TV, por ejemplo, Francisco Endara, ¿no? Él estaba ahí, fue parte del grupo, y como no le pueden individualizar ninguno de los hechos que ocurrió ahí, simplemente la sentencia dice así textualmente: por ser parte del grupo y por aplaudir las acciones del grupo, también es cómplice de lo que sucedió ese día, por aplaudir. Entonces, o sea, hay una sentencia por aplaudir. Básicamente él se lo condena por complicidad, por aplaudir. Entonces ahí sí vemos que lo que se quiere es mandar un mensaje a la gente. No están individualizando a cada persona por los excesos en los que pudieran haber ocurrido, y pensando que además el derecho penal es el medio más represivo, más perverso, más severo que se puede utilizar para sancionar a una persona. Entonces tiene que usarse proporcionalmente. Tenemos que pensar en el daño que sufre una persona, más aún un niño, un menor de edad, en la cárcel, privado de libertad. Eso que él va a tener que sufrir en la cárcel tiene que ser proporcional con el daño que causó. Si lo que generó fue un daño a una propiedad privada o a una propiedad pública, es excesivo que tenga que pasar tiempo en la cárcel. Distinto sería si es que hubiera acabado con la vida de otra persona, por supuesto, ahí sería proporcional, ¿sí? Pero cuando los daños son a la propiedad, debería haber, el derecho penal debería dar un paso para atrás, decir, bueno, estaban ejerciendo su derecho a la protesta, vamos a sancionar, pero siempre midiéndonos un poco, porque en verdad hay que facilitar, hay que garantizar que las personas puedan expresarse. Te lo pregunto como abogada y como experta en temas de derechos humanos. El reciente Código Penal, el de este gobierno, ¿es un código básicamente represivo? Por supuesto que sí. Primero, por la cantidad de nuevos delitos que tiene, por las cuestiones que sanciona, ¿no? Se sancionan más acciones por parte de la ciudadanía, son más altas las penas también, y sobre todo es represivo por la pésima técnica de redacción jurídica que existe en ese código, y en la mayoría de leyes que está aprobando la Asamblea. Están tan mal redactados los tipos penales que son represivos porque se prestan para arbitrariedades, porque no es posible al leer el código que las personas digamos, ok, entiendo cuál es la conducta prohibida y entonces me abstengo de cometerla. Están redactados con una ambigüedad tan enorme. Por ejemplo, el tipo penal de terrorismo cambió, el anterior también era muy malo, pero este es incluso peor, es tan ambiguo que yo no sé qué es terrorismo, y cualquier persona podría una vez más ser condenada o procesada por terrorismo cuando lo que estaba haciendo es protestar pacíficamente, como ocurría con el código anterior y probablemente va a ocurrir también con este código. En este sentido yo no creo que ha habido un gran cambio, y además vemos que no se está respetando. Vemos, por ejemplo, en el caso de los chicos del Mejía, que el código decía que inmediatamente, es uno de los primeros casos en los que se aplica este código, inmediatamente después de haber sido detenidos tenían que haber sido llevados a un juez de flagrancia. Hasta ahora no nos han explicado por qué eso no se cumplió, porque fueron primero a una dependencia judicial y pasaron tantas horas antes de que se los presente ante un juez. Tampoco nos han explicado por qué con un código supuestamente garantista el juez fue incapaz de levantar la prisión preventiva, que era lo que justificaba su prisión. Porque eran una amenaza para la sociedad en ese momento. Si fuera un código garantista, como dice este gobierno, no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo con los chicos del Mejía. ¿Se podría decir, Daniela, que
que la situación de los derechos humanos en el Ecuador está llegando a ser crítica? Yo creo que son varios los organismos internacionales, las ONGs, que lo han reconocido así. Existe mucha campaña del gobierno por dar una imagen positiva de la situación de derechos humanos aquí, pero cada vez son más los que se dan cuenta que en verdad es muy grave lo que aquí ocurre en Ecuador en materia de derechos humanos. Lo que pasa es que la gente tiene miedo de decirlo y la sociedad civil tampoco ya no está organizada, por ejemplo, para documentar estas violaciones de derechos humanos y para denunciarlas a nivel nacional y a nivel internacional, porque se ha acabado con la sociedad civil, se ha ido cooptando la sociedad civil. No, el caso de Pachamama es uno de esos casos muy graves, por ejemplo. Y una pregunta final. Toda esta gente cuyos derechos humanos, civiles, políticos, han sido tan vulnerados en los últimos años, Pachamama, el Colegio Mejía, Luluncoto, la gente del Oriente, Pepe Acacho, ¿tienen alguna forma de algún día reivindicarse y que los culpables de estas violaciones sean sancionados? Creo que los abogados creemos que algún día la justicia llegará, aunque los hechos nos demuestran muchas veces lo contrario. Internamente creo que es muy difícil. Las amenazas a los jueces directas e indirectas son muy claras. Pero se ve en los jueces. El correísmo algún día se acabará. Claro, pero... Correa quiere ser eterno, pero no lo logrará. Sí, pero se queda ahí una maquinaria que ellos van dejando ahí. O sea, muchos de esos jueces, por ejemplo, en este momento que han sido nombrados ahí, no van a salir todos esos jueces del día que se vaya el correísmo, por ejemplo. Y son jueces que tenían ya una vinculación política y que después de que se ha demostrado su vinculación política, que sirvieron en cargos públicos para este mismo régimen, fueron nombrados jueces. Esos jueces se quedarán ahí. Esos jueces en este momento se abstienen de tomar decisiones que sean contrarias a los intereses del gobierno. Entonces les queda a las personas siempre el recurso internacional, pero lo que pasa es que los sistemas internacionales son también perversos, son creados por los estados. Los propios estados con vergüenza pública reconocen: necesitamos un organismo internacional que observe, que proteja a las personas cuando los estados cometemos excesos, pero luego no lo financian y no permiten que actúe independientemente. Entonces, estos sistemas son excesivamente lentos y muy ineficientes justamente porque a los estados, que son los que crearon estos organismos, no les conviene que sean eficientes, entonces no los financian adecuadamente. La justicia tarda mucho, pero a nivel nacional o internacional yo quiero creer que llegará. Si no, creo que ya me tendría que haber cambiado de profesión. Muy bien, Daniela, muchas gracias por haber estado aquí. Lamento que el panorama que nos describe de la situación de derechos humanos en el Ecuador sea tan sombrío, tan sin esperanzas. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias, Jorge. Es Daniela Salazar, una experta en temas de derechos humanos, académica, profesora, investigadora y además con mucha experiencia en trabajo internacional, precisamente en materia de derechos humanos.